Dios bendiga a todos los hermanos que en este momento van a estar presenciando este video estudio que ya ha titulado Preguntas y Respuestas a la luz de la palabra. Por lo tanto, estaremos dando contestación a una pregunta que nos hicieron un grupo de hermanos referente al infierno. En su pantalla saldrá la pregunta sobre qué es lo que es el infierno. ¿Qué es lo que es el infierno? Amén, mis hermanos. Bueno, en este momento vamos a compartir lo que dice la palabra de Dios referente al infierno. Cabe mencionar que Jesucristo fue mayormente el que nos dio las luces o nos trajo la claridad referente al infierno. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 25, verso 41, nos vamos a encontrar que Jesucristo está enseñando, alabado sea el nombre del Señor, sobre un hecho importante. No quiero extenderme en el texto, pero sí quiero darle a comprender algo puntual en lo cual Jesucristo señala. Y en el verso 41 dice él de esta manera: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tenemos que entender primeramente esto, que el infierno fue preparado exclusivamente para el diablo y se supone para los ángeles caídos. Todos comprendemos la historia de la rebelión que provocó Satanás en el cielo. Por lo tanto, el infierno fue creado para poder darle castigo eterno a Satanás y a los ángeles. Por lo tanto, en este momento tenemos que comprender de esta manera el infierno. El infierno no fue preparado para el ser humano ni para las personas que habitamos la tierra. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, aquellos que le siguieron en la rebelión que él provocó en el cielo. Por lo tanto, querido amigo que puede estar escuchando, hermano, el infierno es un lugar que por consecuencia de nuestra desobediencia pasa a ser parte de nosotros también. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros también comprendemos de esta manera que si no obedecemos a Dios y no aceptamos a Jesucristo, como dice la Biblia en Juan 14, en Juan capítulo 3, disculpe, si usted va al libro de Juan capítulo 3, escuche bien esto para que usted pueda comprender un poco la enseñanza, podamos entender qué es lo que es realmente el infierno y por qué es necesario también hablar sobre el tema del infierno. La Escritura dice en Juan capítulo 3, verso 17: porque no envió Dios a su Hijo, escuche bien, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, escuche bien, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Por lo tanto, en el verso 19 tenemos un poco más. Y esta es la condenación, escuche bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, quiero estar señalando la Escritura que por consecuencia de la desobediencia y del rechazo del hombre a recibir a Jesucristo hay una condenación, y esta condenación se paga en el infierno. Escuche bien esto: la condenación se paga en el infierno. Muchos dirán, entonces, hermano, todos aquellos que de alguna forma no hemos recibido a Cristo, me está queriendo decir que nos vamos para el infierno. Sin duda, eso es lo que les quiero decir. Todo aquel que no reciba a Jesucristo y nos sirve a Dios conforme a su palabra, estando en estos tiempos de gracia, de misericordia, en el cual Dios está reuniendo un pueblo que no era pueblo, que es la iglesia del Señor, la familia de la fe. Si usted no es parte de este cuerpo de Cristo, de esta familia de la fe que Dios está conformando, llamando por medio de la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo, usted es excluido de la vida eterna. Por eso que existe el infierno, que primeramente fue preparado para el diablo y sus ángeles, y también para todos aquellos que rechacen a Jesucristo como su único y personal Salvador. Es necesario entender esto, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos hoy la posibilidad de poder acercarnos a Dios por medio de Jesús.
Pero muchos han optado por negar a Cristo, por no recibir a Cristo y por no querer venir a Cristo. Y por lo tanto, después de la muerte viene una condenación, hay un pago. Y en ese pago se incluye el infierno. Usted va a ir derechito para el infierno si no recibe a Jesucristo. Usted dirá, hermano, ¿eso tiene algún asidero bíblico? Escuche bien, el libro de Mateo capítulo 18, verso 8 al 9 dice de esta manera: por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor, escuche bien esto, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al infierno, al fuego eterno. Y si tu ojo, escuche bien, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Por lo tanto, acá está hablando de una actitud. Todos los que van al infierno es porque han rechazado vivir una conducta, una vida en Cristo Jesús. Recuerde que Jesucristo vino, porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, como la luz vino a su vida, se vino a notar que sus obras eran malas y por lo tanto rechazaron a Jesús. Hay otras personas que los convence el Espíritu Santo, en el caso nuestro y en el caso de la familia de la fe, de los creyentes, que hemos aceptado por obediencia que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto tendremos la vida eterna si perseveramos hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Por lo tanto, necesitamos entender esto, hermano, que si usted no es constante en su servicio a Dios, hay un infierno que lo está esperando. Pero sin duda, para todos aquellos que van a perseverar, obedecer a la palabra de Dios, van a ir para el cielo. La Escritura también señala que en una oportunidad Jesús habló de una parábola. Si usted me acompaña al libro de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, se va a encontrar con la historia de Lázaro y el hombre rico. Le voy a dar a comprender un poco lo que sucede en esta historia. La Escritura dice que esta historia relata sobre un hombre llamado Lázaro, que en este caso era un hombre pobre, y un hombre rico. El caso es que este hombre, Lázaro, fue a parar al seno de Abraham, que también se conoce como paraíso. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde que en el antiguo tiempo no todos iban directo para el cielo, todos iban a parar al seno de Abraham. Por eso la Escritura dice que Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra y se llevó cautiva la cautividad. No vamos a ahondar en ese tema porque estamos hablando del infierno. Por lo tanto, en este caso estamos viendo a este hombre llamado Lázaro en el seno de Abraham, y este Lázaro, alabado sea el nombre de Dios, le pide a Abraham, le grita a Abraham y le pide misericordia, ya que estaba en llama y en agonía. Escucha bien esto. Abraham le dice que no. ¿Por qué? Entonces el hombre rico le pregunta si alguien de entre los muertos se puede levantar e ir a decirle a sus hermanos que no vengan a este lugar terrible. Abraham le enseña que tampoco eso se puede hacer. Por lo tanto, usted estando en el infierno, escuche bien esto, no tiene ni la más mínima posibilidad de arrepentirse de todos sus pecados estando en ese lugar. El infierno es un lugar de eterna condenación. Incluso el libro de Apocalipsis capítulo 20 señala que el Hades y la muerte serán echados al lago de fuego y azufre. En ese lugar también tendrán que dar cuenta, grandes y pequeños, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Por lo tanto, entendamos bien la importancia de entender el tema del infierno. Si hoy usted ha entendido que Jesucristo es su Señor, viva para Él, sírvalo a Él, entregue su vida para Él, aunque se nos haga muchas veces difíciles, pero con Cristo todo lo podemos, dice la Escritura, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos da la fuerza, Él nos da el ánimo, Él nos da la valentía para poder batallar, según Timoteo, que Dios nos ha puesto espíritu de cobardía, en nosotros todo lo contrario. Él ha puesto espíritu de valentía para batallar, para esforzarnos, para ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces el infierno es un lugar de tormento.
Y Lázaro y el hombre rico lo vivieron de esa manera. Por lo tanto, tenemos que comprender esto, hermano, que si la situación que se nos está presentando hoy por medio de Jesucristo, que no es menor que darnos una salvación y una vida eterna, solamente por poder, solamente el deseo de nuestra obediencia hacia Él, hacia Jesús y hacia su palabra, nos va a llevar a la vida eterna. Sin duda, yo creo que todos queremos estar un día en la eternidad con Dios. Por lo tanto, el infierno es lo que se contrapone a esa maravillosa realidad de la eternidad con Dios. El infierno es un lugar de tormento, es un lugar donde el fuego nunca se apaga. La Escritura también señala de esta manera. Mire, si usted va al libro de Judas capítulo 7, verso 7, disculpe, Judas verso 7, usted se va a dar cuenta como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo. Escuche bien, a usted allá no va a tener alegría, allá va a haber solamente sufrimiento, porque eso le pasó a Sodoma y Gomorra, porque sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay un castigo. Allá será castigado todos aquellos que, teniendo la posibilidad de obedecer a Dios por su palabra, estando en vida, estando en este cuerpo, no obedecieron a la Escritura, sin duda van a tener que ir un día a dar a cuenta y serán castigados por su desobediencia, como también lo está haciendo Satanás y sus ángeles. Eso tiene que entender usted bastante claro. La Escritura señala que hay un castigo para los desobedientes. Y todos los desobedientes, como sucede en la realidad actual, que todos aquellos que cometen un delito, un ilícito, van a tener que ir a parar a la cárcel. ¿A quién le gusta ir a la cárcel? A nadie. Porque en la cárcel se ven enfrentados a diferentes situaciones. Muchos son castigados, muchos son atormentados, muchos se quitan la vida porque no pueden soportar una realidad como la que están viviendo dentro de una cárcel. Imagínense el infierno. El infierno va a ser mucho peor, porque no es algo momentáneo, es algo eterno. El infierno es por la eternidad. Usted no va a poder salir del infierno. Abraham escuchó a este hombre que le pedía que por favor, de alguna manera, avisara a los que estaban en vida en la tierra, que intentaran de hacer las cosas bien para no ir a parar donde estaba él, que era el lago de, disculpe, que era el lugar de tormento, que era el infierno. Entonces, ¿qué queremos nosotros entender sobre esto? Tener tan claro como esto que Jesucristo habló sobre el infierno. La Escritura señala que cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, le prometió al que estaba a su costado que estaría en el mismo día con él en el paraíso. Por lo tanto, tienen que entender esto, hermano, que si hoy tenemos la posibilidad de poder hacer la voluntad de Dios, no tengamos ninguna duda en someternos a la palabra de Dios. Hay un infierno del cual tenemos que escapar y hay un cielo en el cual tenemos que, sin duda, alcanzar por medio de la obediencia a la palabra de Dios y someternos sin duda a lo que Dios nos dice por medio de su Espíritu Santo a través de la palabra. Tenemos que considerar que el infierno es un lugar de tormento, es un lugar en el cual no va a tener alegría, no va a tener gozo, no va a tener contentamiento, solamente es sufrimiento el infierno. El infierno es sufrimiento. Si nosotros también vamos al libro de Mateo, capítulo 25, verso 46, nos vamos a encontrar con este texto. Y dice, e irán estos al castigo eterno. Y los justos, hay una promesa para los justos, a la vida eterna. Yo creo que sin duda cada uno de nosotros no queremos un día ir a parar al infierno. Todos estamos batallando, peleando para poder un día volar a la presencia de Dios. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, verso 22, nos vamos a encontrar con este texto. Y cualquiera que le diga fatuo, escuche bien, tenemos que tener cuidado aún con nuestra boca porque nos puede llevar al infierno. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto, escuche bien, a un hermano que le diga fatuo a un hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Escuche bien. También dice la Escritura en Mateo capítulo 3, verso 12, que su aventador está en su mano, hablando de Jesús, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El infierno es un fuego eterno. Esas llamas jamás se van a apagar. Jamás se va a apagar el fuego que está en el infierno, porque ahí serán atormentados todos aquellos que rechazaron a Jesucristo como su único personal salvador.
Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Por eso la importancia de sacar del engaño a todos aquellos que están por doctrinas distintas. Si nosotros vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, en adelante nos vamos a dar cuenta que si Dios no fue capaz de perdonar a Sodoma y Gomorra, si no fue capaz de perdonar los pecados de aquellos que cometieron errores en la antigüedad, menos lo va a hacer contra todos aquellos. Dice la Escritura que la perdición no se tarda para todos aquellos que predican un evangelio distinto. Y van a ir a parar sin duda al infierno. Su condenación ya está dada por Dios. Por eso es que tenemos que nosotros comprender que el evangelio tiene dos esquinas distintas. Tiene dos lugares distintos que nos ofrece esta vida. Entendámoslo de esta manera. Por un lado tenemos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que por medio de su Hijo amado Jesucristo, que lo envió hace más de 2000 años atrás para darnos salvación y vida eterna y librarnos de la condenación del infierno, nos promete una eternidad con Él. Jesucristo dijo: voy a ir a preparar morada, y donde yo esté estaré también vosotros, porque les voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Por lo tanto, Dios nos prometió una eternidad con Él, pero también el mismo diablo, en el cual en este momento tiene el control del infierno. Escuchen bien esto, porque Él es maldad, porque Él es engaño. Tiene un lugar también para todos aquellos que desobedezcan a Dios. Y sin duda Dios lo va a enviar derechito para allá a todos aquellos que no quieran obedecerle. Y ese es el lugar del infierno. Dios no quiere mandarte al infierno. Tú decides irte al infierno, y el desobediente a Dios no le agrada. Por lo tanto, hay que entender esto. Primero, hay una vida eterna en Cristo Jesús. Y segundo, entender también que hay un infierno para todos aquellos que rechacen a Cristo Jesús como su único y personal Salvador. Si usted es cristiano, si usted es hermano, si usted ha entendido que si ha venido a Cristo, ha venido para servirlo, sin duda, entregue su vida por completo al Señor, porque hay un infierno, hermano, del cual tenemos que escapar. El libro de Apocalipsis enseña clarísimo que van a venir 21 juicios sobre la tierra para castigar la desobediencia del hombre, para castigar de alguna manera todo lo que el hombre ha querido hacer por su propia cuenta, que es solamente darle lugar al pecado en su vida. Pero esa paga del pecado el día de mañana será una muerte eterna en el infierno. Por lo tanto, necesitamos entender, hermano, que el infierno no es un juego. Esto no es un mito, no es una fábula, es una realidad. Hay mucha gente que en este momento está en el infierno, como el caso de este hombre rico que estaba pidiendo a Abraham que lo sacara de ese lugar para poder advertir a los suyos, a sus familiares. ¿Cuánta gente hoy está en el infierno rogando, quizás gimiendo de una manera terrible, con dolores, con sufrimiento, con los peores tormentos en ese lugar, y queriendo venir a la tierra nuevamente, cuando tuvo la oportunidad, estando en vida, de haberse arrepentido de sus pecados? ¿Cuántos quizás en este momento están yendo a parar al infierno por su desobediencia? ¿Cuántos cristianos, cuántos pastores, cuánta gente que engaña está yendo para el infierno por no haberse sometido a la palabra de Dios? Por eso que hay que escudriñar las Escrituras, porque en ella hallaremos la vida eterna, en ella. Y la palabra de Dios nos enseña todo. La palabra de Dios tiene todas las respuestas, todas las inquietudes son disipadas por la palabra de Dios. Por lo tanto, yo le invito a entender que el infierno no es un juego. Muchos hablan del infierno como que si fuera una fábula o algo que de alguna manera está muy lejano. El infierno está más cerca de ti cuando tú estás en pecado, pero el cielo cada día abre sus puertas para ti cuando vives en santidad. 1 Tesalonicenses 5:23 enseña de esta manera: que el mismo Dios de paz santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de poder llegar a la eternidad es en santidad. Y también hay una forma de llegar al infierno, es no viviendo en santidad, es viviendo en pecado, es viviendo una vida totalmente alejada de la voluntad de Dios. Mi pregunta en este momento, a través de esta grabación: ¿tu condición de vida delante de Dios cuál es? ¿Es una vida en la cual te está llevando para el cielo o te está acercando al infierno? ¿Tu condición de vida delante de Dios, estás viviendo lo que dice la palabra, o te apoyas en tu propia opinión pensando que de alguna manera Dios tiene que tolerar lo que tú piensas, lo que tú crees o lo que tú ves de la palabra? La palabra de Dios no fue escrita para comprenderla conforme a nuestros pensamientos,
Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan 14 dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. El mismo apóstol Pablo en los Corintios dice que no tenemos que ignorar que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sin duda cada día vamos a esforzarnos a vivir lo que dice la Biblia, a vivir lo que dice la palabra de Dios, y vamos a ser gente justa, gente santa, gente que realmente ama a Dios con sus hechos, con su vida y con la forma en la cual se conduce en esta tierra. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo lo que en nuestra vida está representando el mundo, eso es enemistad contra Dios. Todas las decisiones que tomemos y sean favorables para el mundo antes que a Dios, es enemistad contra Dios, y nos transformamos en personas aptas para irnos al infierno. Me pregunto en este momento, ¿qué será? ¿Qué dice este lugar de tormento? Como dice la Escritura en Mateo capítulo 13, verso 41 al 42, la Escritura dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, a la gente mala, a la gente que no quiere obedecer a Dios, y los echará, escuche bien, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto también lo puede encontrar en Mateo 13:50. Entonces, por lo tanto, entendamos esto. Ese lugar del infierno, hermano, es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de calamidad, es un lugar del cual usted no va a poder escapar, en el cual la misericordia no va a llegar a su vida. Dice la Escritura que el que confiesa su pecado y se aparta, éste alcanza misericordia. Tenemos que tener cuidado con esto. Que confiese su pecado y de ahí alcanzará misericordia, pero estando en vida, porque en el infierno no va a poder tener esa posibilidad. El infierno es un lugar del cual debemos escapar. Ordene su vida. Si está tomando decisiones equivocadas, si está haciendo cosas que no están conforme a la palabra, ordene su vida. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles. La vida hoy es como cualquier cosa en la humanidad. Usted no sabe cuál va a ser el momento en el cual tiene Dios preparado para usted, para salir del escenario de esta tierra. Pero el problema no está ahí. El problema es lo que va a pasar con usted después que salga del escenario de esta tierra. Su alma, ¿dónde va a ir a parar? ¿Al cielo o al infierno? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días. ¿Qué pasaría si hoy nos pilla la muerte? Si nos alcanza la muerte. ¿Qué pasaría si hoy vamos caminando por un lugar común para nosotros, yendo a buscar a nuestros hijos, yendo quizás a hacer las compras del hogar, o quizás yendo camino a la iglesia, y perdemos la vida por un accidente automovilístico, y no vamos a tener el tiempo para poder arrepentirnos de nuestros pecados y ponernos a cuenta delante de Dios? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Va a irse para el cielo? No nos podemos engañar. Todos sabemos la condición de vida que tenemos delante de Dios. Por lo tanto, entender que el infierno es tan real como el cielo, es también entender que hay un Dios que nos ha prometido salvación y vida eterna. Y hay un lugar prometido también para todos aquellos que desobedezcan la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué quiere usted? ¿Vivir para Dios o vivir una eternidad en el infierno, donde será el lloro, donde será el crujir de dientes, donde será el sufrimiento eterno, donde lamentablemente no va a poder acudir a nadie, donde solamente va a recibir castigo, donde solamente va a recibir la paga de su pecado, que será sin duda los tormentos más terribles que se puedan ver o se verán en esta tierra? Van a ser sufrimientos que de alguna manera son incomprensibles para la mente humana. Intentamos de graficar en cierta manera como lo hizo Jesús cómo es ese lugar. Por lo tanto, la pregunta es: ¿queremos irnos al infierno? Es un lugar de tormento, es un lugar en el cual sin duda nadie quiere llegar. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ver esta predicación, solamente le ruego a Dios, y usted puede entender, que se ponga a cuenta a Dios.
Los tiempos no son como los de antes, los tiempos los que hoy estamos viviendo no son como hace 20 años atrás o hace 30 años atrás. Estamos en el 2015 y estamos viendo cómo el mundo está en un caos tremendo, globalizado. Estamos viendo cómo todo está inestable. Estamos viendo cómo la maldad, como lo dice Mateo 24, se ha multiplicado de tal manera por haberse enfriado el amor de muchos. La maldad se ha multiplicado. Cómo vemos que el homosexualismo ha caído en unos desenfrenos tremendos. Los países están aprobando leyes contra la Biblia. El aborto es algo legal hoy. Quizás hace 50 años atrás, algo muchas veces que no se pensaba que iba a suceder, pero ya lo estamos viendo como una realidad. El homosexualismo. Veamos la condición del mundo y analicemos nuestra vida. Hay un arrebatamiento prometido para la iglesia de Cristo, y eso sin duda nos libra del infierno. Pero también para los que se queden va a ser terrible, porque si no fueron entendidos en el momento en el cual el Espíritu Santo estaba obrando dentro de usted para que se arrepintiera y no obedeció a Dios, sin duda los tiempos de tormento, de angustia, de calamidad que va a sufrir en el infierno van a ser terribles. Por lo tanto, el momento, el día aceptable, la Escritura dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quizás tu condición en este momento es una situación bastante compleja. Tú dirías: es que usted no sabe la situación que estoy viviendo, pero sin duda Dios la conoce. Y si tú te acercas a Dios, escucha bien esto, si tú te acercas a Dios, la luz que es Cristo te va a alumbrar y te va a levantar de los muertos y te va a llevar por un camino de salvación y vida eterna. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, es ancho, pero angosto es el que lleva a la vida eterna. Por ese camino te quiere llevar Jesús. Por lo tanto, hablar del tema del infierno no lo podemos dejar de lado sin hablar de la salvación que Cristo está prometiendo en este momento. Por lo tanto, si tú tienes la posibilidad de hoy de arrepentirte de tus pecados y poder escapar de las llamas del infierno, poder escapar de ese lugar de tormento, entregando tu vida en dedicación a Dios, tú dirás: hermano, el evangelio es muy difícil. Hermano querido, todos tenemos nuestras dificultades, pero sin duda el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos ayuda a avanzar, a pelear y seguir adelante y amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y por qué Dios tendría que ser alguna excepción contigo? Por lo tanto, el infierno es un lugar en el cual ningún verdadero cristiano debería ir a parar si lo pilla la muerte. Todo lo contrario, hay un cielo, hay un lugar en el cual el mismo Jesús fue a preparar para nosotros. Por lo tanto, si usted entiende esto, un día no muy lejano nos vamos a encontrar y nos vamos a gozar en la eternidad con Dios. Pero lo lamentable va a ser para todos aquellos que habiendo escuchado, que habiendo entendido la posibilidad que Jesús nos está prometiendo de irnos a la eternidad con Él, en las alturas, en la gloria eterna, rechazamos esa gran oportunidad y fueron a parar al infierno. Eso es lo más terrible. Por lo tanto, entendamos de esta manera: Dios va a castigar a todo hacedor de maldad. Isaías 11:13. Y este castigo será eterno. Por lo tanto, si en este momento, en esta sencilla palabra y comprensión de lo que es el infierno, usted no medita y no reacciona, quiere decir que está rechazando solamente la oportunidad de poder estar en la eternidad con Dios. Ese lugar es tormentoso, es terrible, y sin duda a nadie se lo decíamos. Pero sí podemos decirle que el que no se halló inscrito, según Apocalipsis capítulo 20 verso 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, este fue echado y lanzado al lago de fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Haber parado el infierno es un lugar de tormento. El lago de fuego va a ser terrible. Por lo tanto, le invitamos a poder comprender un poco más de este tema. Escribirnos también a través de la página
templopalavravida.tk, y le podremos hacer llegar estos estudios gratuitamente para poder ejercitar de alguna manera lo que la Biblia dice. Predicamos la sana doctrina conforme a la palabra, según lo que dice Tito capítulo 2 verso 1, pero tú hablas lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, y eso procuramos hacer. Según 1 Corintios capítulo 1 verso 10 tenemos que hablar todo una misma cosa. Según Efesios 4:5 hay una fe, un Señor, un bautismo. Según Efesios 2:20 dice que el fundamento de toda nuestra enseñanza obviamente está por los profetas, por los apóstoles, pero siendo la principal piedra de todo ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto le invitamos a comprender lo que la Biblia dice, y le queremos también regalar estos estudios para darle un poco más de facilidad a usted a poder comprender lo que la Biblia dice por estos pequeños estudios que gratuitamente los entregamos. Así, Dios le bendiga, Dios le guarde, y estamos